El respiro de las sombras. En lo más profundo de los bosques sombríos, donde los árboles se entrelazan como dedos retorcidos y el viento susurra secretos que se desvanecen en la noche, yace un lugar olvidado por el tiempo, el pueblo de la penumbra. Una aldea en la que la luz del día parece desvanecerse prematuramente, dejando tras de sí una oscuridad densa y perturbadora. La historia comienza con la llegada de una pareja, Evelyn y Richard, a la vieja mansión que heredaron en las afueras del pueblo de la penumbra. Buscaban un refugio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, pero lo que encontraron fue un eco inquietante del pasado que se aferraba a las sombras de la morada ancestral. La mansión, con su arquitectura gótica y sus ventanas empañadas, se alzaba como un monumento al misterio. Desde el momento en que pusieron un pie en su umbral, algo pareció cambiar en el aire. Un silencio denso llenaba cada rincón, y los ojos de retratos antiguos parecían seguirlos con una mirada desaprobadora. Esa noche, mientras la luna llena proyectaba sombras alargadas sobre el suelo de la mansión, Evelyn despertó sobresaltada por un susurro lejano. Al principio, pensó que era solo el viento jugando con las hojas fuera de la ventana, pero el susurro persistente pronto se transformó en murmullos ininteligibles que parecían emanar de las paredes mismas. Intrigada y un poco temerosa, Evelyn siguió los susurros por pasillos oscuros y habitaciones vacías. Los murmullos la guiaron hasta el sótano, donde una puerta antigua de madera crujía al abrirse. Más allá de esa puerta, la oscuridad se devoraba la luz de la linterna de Evelyn, pero la valentía la impulsó a seguir adelante. Al atravesar el umbral, se encontró en una caverna subterránea, iluminada por una tenue luz que parecía provenir de ninguna parte. En el centro de la caverna, un altar antiguo estaba cubierto de símbolos misteriosos. En el aire flotaba una presencia etérea, y Evelyn sintió una mirada invisible posándose sobre ella. De repente, las sombras cobraron vida. Entidades fantasmales, figuras difusas y contornos indefinidos emergieron de la penumbra. No eran sombras comunes, eran almas atrapadas, susurros de vidas pasadas que buscaban una redención que se les había negado. Una voz ancestral, resonando desde lo más profundo de la caverna, habló con eco en la mente de Evelyn. La voz le contó la trágica historia del pueblo de la penumbra, una historia marcada por antiguos rituales oscuros y almas condenadas. Según la leyenda, estas almas se aferraban al mundo de los vivos, ansiosas de liberación. Evelyn, llena de compasión, decidió ayudar a estas entidades atormentadas. La voz le indicó que para liberar a las almas, debía buscar 3 objetos sagrados esparcidos por la mansión, cada uno conectado a una tragedia particular que había marcado la historia del pueblo de la penumbra. Así comenzó la búsqueda de Evelyn y Richard en las entrañas de su propia morada, desentrañando secretos enterrados en el pasado. A medida que recuperaban los objetos sagrados, las entidades fantasmales se volvían más inquietas, susurros transformándose en gritos desesperados. El primer objeto era un relicario antiguo que guardaba el retrato de una mujer joven con ojos tristes. Se decía que era la esposa del fundador del pueblo, condenada por un amor prohibido que la llevó a un destino trágico. Al recuperar el relicario, una sombra desgarradora se desvaneció, liberando un gemido que resonó en las paredes de la mansión. El segundo objeto era un espejo antiguo que había pertenecido a un noble desterrado por oscuros crímenes. Cada reflejo en el espejo contaba la historia de almas atrapadas en un torbellino de traición y engaño. Cuando Evelyn y Richard recuperaron el espejo, las entidades gemían en agonía mientras se desprendían de sus oscuros lazos. El tercer objeto era un antiguo pergamino inscrito con símbolos arcanos. Este pergamino relataba la historia de un ritual fallido que había llevado al pueblo de la penumbra al borde de la condenación eterna. Al devolver el pergamino a su lugar de origen, las sombras se retorcieron y se desvanecieron, dejando tras de sí un silencio solemne. Con los 3 objetos reunidos, Evelyn y Richard regresaron a la caverna subterránea.
La voz ancestral los guió a un altar central, donde los objetos sagrados se fusionaron en una luminosidad etérea. Un resplandor llenó la caverna, y las entidades fantasmales comenzaron a ascender lentamente hacia la luz, desapareciendo una a una. El pueblo de la penumbra quedó sumido en un silencio repentino. Las sombras que antes atormentaban cada rincón se disiparon, dejando espacio para la luz de la mañana. La mansión, una vez envuelta en misterio, recuperó su antiguo esplendor, y los árboles fuera de la ventana se mecieron suavemente con la brisa renovada. Evelyn y Richard se quedaron en la mansión, testigos de la transformación que habían desencadenado. Aunque el pasado del pueblo de la penumbra quedó enterrado, la pareja sabía que su conexión con lo sobrenatural había dejado una marca indeleble en sus almas. Sin embargo, mientras caminaban hacia el futuro, se dieron cuenta de que, a veces, la luz puede emerger de las sombras más oscuras y que la redención puede encontrarse incluso en los rincones más olvidados de la noche.